Hola a todos. Hoy tenemos un tema muy especial y enriquecedor preparado para ustedes. Vamos a hablar sobre 10 libros que debes leer para enriquecer tu vida. Estos libros abarcan una variedad de géneros y enfoques, todos diseñados para inspirar, transformar y enriquecer diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que, si estás listo para sumergirte en una aventura literaria que cambiará tu perspectiva, vamos a comenzar. Número 10. Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. En este provocador y profundo trabajo filosófico, Nietzsche nos reta a cuestionar nuestras nociones convencionales de moralidad y valores. A través de una serie de ensayos, explora conceptos como la voluntad de poder, el perspectivismo y la naturaleza dual de la ética. Más allá del bien y del mal nos invita a reflexionar sobre lo que realmente define el bien y el mal, y nos desafía a considerar diferentes perspectivas en nuestras evaluaciones morales. Número 9. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. En este conmovedor y poderoso libro, el psiquiatra Viktor Frankl comparte su experiencia como prisionero en campos de concentración durante el Holocausto. A través de su relato personal, Frankl explora cómo encontró significado y propósito, incluso en las circunstancias más desgarradoras. El hombre en busca de sentido no solo es una narrativa sobre la supervivencia en tiempos extremos, sino también una exploración profunda sobre la naturaleza humana y la importancia de encontrar sentido en la vida. Frankl sostiene que incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar una razón para vivir, lo que él llama la búsqueda de sentido. Número 8. La magia del orden de Marie Kondo. Marie Kondo, una experta en organización y orden, nos presenta en este libro un enfoque práctico y transformador para simplificar nuestras vidas. A través del método KonMari, Kondo nos guía para identificar y conservar solo aquellas cosas que realmente nos brindan alegría, liberándonos así del exceso de posesiones y del desorden. La magia del orden no solo se trata de organizar objetos físicos, sino también de crear un espacio que refleje nuestras prioridades y nos permita vivir con mayor calma y satisfacción. El libro nos invita a considerar la relación que tenemos con nuestras pertenencias, y cómo esto impacta en nuestro bienestar emocional. Número 7. Pensar, rápido y lento de Daniel Kahneman. En esta obra magistral, el psicólogo Daniel Kahneman explora los dos sistemas de pensamiento que guían nuestras decisiones: el pensamiento rápido e intuitivo, y el pensamiento lento y reflexivo. Kahneman nos muestra cómo estos sistemas interactúan, y cómo a menudo caemos en patrones de pensamiento sesgados. A lo largo del libro, Kahneman nos lleva a través de investigaciones fascinantes sobre la psicología del juicio y la toma de decisiones. Nos presenta conceptos como la aversión a la pérdida, los sesgos cognitivos, y cómo nuestras elecciones están influenciadas por la forma en que presentamos la información. Número 6. Meditar día a día de Christophe André. En este libro, el renombrado psiquiatra y experto, Christophe André, nos introduce en el mundo de la meditación y la atención plena. A través de consejos prácticos y ejercicios guiados, André nos muestra cómo la práctica regular de la meditación puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional. Meditar día a día nos invita a desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, y a cultivar la capacidad de estar plenamente presentes en el momento presente. André explora cómo la meditación puede ayudarnos a reducir el estrés, mejorar la concentración, y aumentar nuestra sensación de bienestar general. Número 5. Un curso de milagros de Helen Schackman. Un curso de milagros es una obra espiritual profundamente transformadora, que ofrece una guía completa para cambiar la percepción y encontrar la paz interior. El libro se presenta en forma de lecciones y ejercicios, que buscan deshacer nuestras creencias limitantes y abrirnos a una nueva forma de ver el mundo. A lo largo del curso, se exploran temas como el perdón, el amor y la conexión espiritual. El enfoque principal es el desarrollo de la conciencia y la aceptación, fomentando la transformación interna y la liberación de patrones negativos. Número 4. Mujer en punto cero de Nawal el-Saadawi. En Mujer en punto cero, Nawal el-Saadawi nos presenta una historia poderosa sobre empoderamiento y liberación. Basada en hechos reales, la novela sigue la vida de Firdaus, una mujer que desafía las expectativas impuestas por una sociedad patriarcal opresiva. A través de la historia de Firdaus, el-Saadawi aborda temas profundos como la violencia de género, la explotación y la lucha por la autonomía. La protagonista se convierte en un símbolo de resistencia y un recordatorio de la importancia de la autodeterminación. Número 3. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey.
En este icónico libro de desarrollo personal, Stephen Covey presenta un enfoque holístico para el crecimiento personal y la efectividad. A través de los 7 hábitos, Covey nos guía para mejorar nuestra autoconciencia, relaciones interpersonales y manejo de tareas. Los hábitos van desde ser proactivo y comenzar con un fin en mente, hasta poner primero lo primero. Covey resalta la importancia de cultivar hábitos que fomenten la autenticidad, la empatía y la colaboración. Número 2. Sapiens, de animales a dioses de Yuval Noah Harari. En esta obra fascinante, Yuval Noah Harari nos lleva en un viaje a través de la historia de la humanidad, explorando cómo los seres humanos evolucionaron desde ser simples animales, hasta convertirse en una especie dominante en el planeta. Sapiens aborda preguntas fundamentales sobre cómo los seres humanos crearon sociedades, desarrollaron sistemas de creencias y transformaron su entorno. Harari analiza la interacción entre biología, historia y cultura, y nos ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos como especie. Número 1. El poder de la hora de Eckhart Tolle. En El poder de la hora, Eckhart Tolle nos introduce en el concepto de vivir en el presente y liberarnos de la carga del pasado y la ansiedad del futuro. Tolle nos guía a través de prácticas de atención plena y meditación que nos ayudan a encontrar la paz y la claridad en el momento presente. El libro explora cómo nuestros pensamientos y emociones pueden atraparnos en un ciclo de sufrimiento y cómo podemos trascender esa trampa a través de la conciencia plena. Tolle nos desafía a observar nuestras reacciones automáticas y a encontrar la calma a través de la conexión con nuestro ser interior. Y ahí lo tienen, 10 libros que debes leer para enriquecer tu vida. Estos libros no solo son lecturas, son viajes que pueden cambiar tu forma de pensar y vivir. Recuerda, la sabiduría se encuentra en las páginas de estos libros, así que no dudes en sumergirte en ellos y dejar que te guíen hacia una vida más enriquecedora y significativa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y compartirlo con otros amantes de la lectura. ¡Hasta la próxima!